Buenas noches, yo soy la licenciada Adriana Puerto de Falcón, soy psicóloga y el módulo que vamos a estar trabajando juntos es teorías criminológicas y psicología criminal. En principio puse 2 días de la semana para que podamos trabajar, en total son 8 clases, fijé los días miércoles y los días sábados, teniendo en cuenta que los días martes y jueves tengo clases con el grupo de psicología y como un lunes inicio de la semana, me imagino que todos tienen un poco más de trabajo los lunes, entonces creí conveniente poner miércoles, fijar, mejor dicho, miércoles y sábado. Pero si quieren cambiar, no hay problema. Es una cuestión de hablar nomás. Ya tenemos el grupo formado y podemos estar consensuando en ese grupo, ¿sí? El cronograma es una cuestión, el cronograma que les envié en el grupo es para una cuestión organizativa, para que sea un poco más organizado nuestro trabajo. Son 8 clases, la clase número 7 va a ser la parcial y la clase número 8 va a ser la final. Bueno, cualquier pregunta que quieran hacer, pueden hacer en el grupo también, ese va a ser el medio de comunicación que vamos a estar utilizando. Bueno, empezamos con la unidad número 1. Concepto de psicología. ¿Qué es la psicología? Estudia la conducta humana y tiene aplicaciones en diferentes campos, ya sea trabajo, que es el laboral, el campo laboral, la salud, educación, la sociedad y el delito. Es ahí en donde nosotros nos vamos a centrar, ya que estamos hablando de psicología criminal, entonces en el delito. ¿Cómo se comportan las personas cometiendo un delito? Tenemos acá el concepto de criminología. Estudia y trata de averiguar la razón por la que una persona comete un delito. O sea, la persona que comete un delito aparentemente no teme al castigo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que no temen al castigo, estamos hablando de la conducta. Entonces, todo que tenga que ver la conducta del sujeto dentro del delito que está cometiendo es el campo de la psicología criminal, ¿sí? O sea, cómo el ser humano o cómo el sujeto se comporta, la conducta que tiene dentro del delito. Entonces, cuando unimos el concepto de criminología y el concepto de psicología, es básicamente eso. Cómo el ser humano, cómo el sujeto se comporta dentro o cometiendo el delito. No tienen miedo, delinquen igual, reiteradas veces. O sea, es esa conducta que se encarga la psicología criminal. Y acá tenemos algunas teorías, porque la materia exige, o sea, el programa exige que nosotros hablemos un poco de teoría, cómo se va generando eso, cómo se explica científicamente esa falta de temor que tienen las personas que llegan a delinquir. Tenemos otro ítem, psicología y criminología, las teorías del comportamiento criminal, así como lo estaba diciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cuáles son las teorías y cómo justifican eso, ¿verdad? ¿Cuál es el argumento que tienen ante la conducta humana dentro del delito? La psicología criminal consiste en la aplicación de la psicología al comportamiento criminal, así como le estaba diciendo, ¿verdad? Cómo se comporta el sujeto cometiendo el delito. Desde ese punto de vista, para entender el comportamiento criminal se utilizan varias teorías. O sea, vamos a ir viendo algunas teorías. Porque dentro de la psicología hay varios autores y de los cuales yo tuve que trabajar con algunos. El material también voy a enviar en el grupo para que ustedes tengan de dónde saqué, de dónde esté todas estas informaciones. Y ahí se van a fijar que hay muchísimos autores y muchísimas teorías. Pero seleccioné algunas que son más prácticas y más fáciles de entender, ¿sí? Primero tenemos la psicología evolutiva. Dice, se centra en aplicar la teoría de la evolución al comportamiento humano, es decir, se trata de ver cómo la evolución de una persona puede incidir en su comportamiento criminal. ¿Qué quiere decir eso? La psicología evolutiva se encarga de analizar el comportamiento desde su núcleo familiar, cómo va evolucionando. Es más
es más fácil, vamos a decir así, que una persona adulta, joven o adolescente cometa un crimen teniendo un núcleo familiar que propicie a eso. Esta es la teoría evolutiva que explica eso, ¿verdad? Un niño que fue creciendo en un lugar donde papá delinque, mamá está delinquiendo, o están los vicios, los amigos, la, la oportunidad que tienen ante ese mundo de crimen, de delincuencia, entonces crece más. Es más, es más alta la posibilidad que ellos puedan entrar a delinquir o que puedan eh, desarrollar el perfil criminal en ellos. ¿Sí? Es más fácil, o sea, es más, explica esta teoría, ¿verdad? Es más, hay más puertas abiertas, vamos a decir, para eso. Nosotros tenemos la psicología social. Dice, en esta área existen diversas teorías como la que estudian los procesos grupales en los que la conducta criminal está influenciada por el grupo. Y ahí entra otra vez la sociedad, ¿verdad? Por eso hablamos de la psicología social, el medio en que se desarrolla el sujeto influye. Entonces por eso que hay que cuidar el grupo de amigos de los jóvenes o de los niños, de la infancia, hay que estar cuidando porque si bien el núcleo familiar puede ser una familia estructurada, puede ser una familia que se aboca a la buena educación de la persona, pero están los amigos. Llega una cierta edad que los padres ya no tienen más fuerzas para retenerle adentro de la casa a los hijos y ellos deben salir. Y cuando salen se encuentran con grupo de amigos o grupo de personas que pueden empujarle a la delincuencia, ¿sí? A meterse ya en esta venta de drogas, en fin, hay un sinfín de eh, de sin fin de delitos. Bueno, después tenemos características de la personalidad. Esta teoría sostiene que determinadas características de la personalidad de un individuo lo pueden hacer más propenso a cometer un delito. Por otro lado, se relaciona el crimen con determinados trastornos psicológicos como la esquizofrenia. Bueno, para explicar un poco lo que es la esquizofrenia, ¿verdad? Es un trastorno mental dentro de la psicosis. La psicosis, por ejemplo, lo que nosotros comúnmente le decimos locos. Los locos que no pueden dimensionar el peligro, el loco que no se ubica, no tiene ubicación, dónde estoy. Es el loco que hace cualquier cosa, como dice, como se le dice mi papá, el loco aquel que rompe plata. Dice papá que cuando, acá para reírnos un poco, que cuando, para probar que una persona es loca, darle plata en la mano, si rompe es loco, dice. Acá para reírnos un poco. Y la esquizofrenia tiene brotes psicóticos. El loco, no sé, el nombre loco usamos comúnmente, pero la palabra es psicótica. Entonces la persona psicótica es la persona que no tiene conciencia de lo que está haciendo. Sin embargo, la esquizofrenia está dentro de la psicosis porque tiene brotes psicóticos, ¿sí? Entonces, en ese brote psicótico ellos pueden llegar a cometer un crimen porque pierden la lucidez, no la lucidez, pierden el sentido de lo que está bien o lo que está mal. Esa es la esquizofrenia. Entonces, dentro de la esquizofrenia hay brotes psicóticos. Cuando nosotros en psicología nos fuimos a hacer el trabajo de campo en el neuropsiquiátrico, la mayor población dentro del neuropsiquiátrico es de esquizofrenia. Entonces la esquizofrenia es lo que más abunda en este momento dentro del neuropsiquiátrico. Ellos están controlados, eh, inclusive la mayor parte de ellos están ahí porque cometieron algún crimen.
mataron, la mayoría perdieron en el momento, ¿verdad?, de cometer el crimen esa lucidez o esa conciencia, mejor dicho. En vez de lucidez, conciencia, la conciencia de que estaban haciendo algo malo, de que estaban cometiendo un crimen. Entonces, dentro de esta teoría que habla un poco de la personalidad, ¿verdad?, está la esquizofrenia, porque uno de los trastornos mentales. Están otros, está el trastorno bipolar también, pero cuando hablamos de estadística, cuando hablamos de bioestadística, hablamos que este trastorno mental es el de mayor porcentaje, ¿sí? Y habla un poco esta teoría que la personalidad del individuo influye para que ellos puedan cometer un delito. La persona impulsiva puede llegar a hay más probabilidades que cometan un delito que una persona más tranquila, que puede pensar, no voy a hacer, pero atendiendo y resaltando acá, obviamente que esas personas calladas, de una personalidad un poco más tranquila, son aquellas personas bomba, que se le carga, son las personas que nosotros consideramos los buenitos, los tranquilos, los callados, pero cuando explotan mal y sí pueden cometer un delito. Pero esta teoría habla en líneas generales, no se encasilla, ¿entienden? O sea, no quiero que de repente puedan confundir que estas teorías, que la persona que es un poco más tranquila no comete delito, no. Esto habla un poco más general, ¿verdad?, para poder explicar cómo influye. Entonces, cuando hablamos de una persona que es un poco más abierta, un poco más impulsiva, las probabilidades que cometa un delito es mayor. A eso se refiere esta característica o esta teoría de la personalidad. Después tenemos la biología. Desde este punto de vista se analiza cómo influyen el comportamiento criminal factores genéticos o ambientales. Es ahí en donde nosotros podemos partir. Cuando tenemos una entrevista, procuramos saber cómo son o cómo fueron los padres. Por eso hablamos de genético. Vamos a hablar primero del factor genético y después del factor ambiental, que allá en el principio estábamos hablando de la psicología social, que es el factor ambiental. Y en la biología dice que el factor genético influye. Por ejemplo, hijo de un asesino o de una asesina, hijo de un drogadicto o de una drogadicta. Esa genética, según esta teoría, queda instalada. O sea, tampoco con eso podemos decir que hijo de ladrón, ladrón tiene que ser, hijo de asesino, asesino tiene que ser. Tampoco es eso determinante, ¿verdad? Nosotros solemos decir en psicología que 1 más 1 en psicología no es 2. ¿Por qué? Porque el ser humano es complejo, porque el ser humano no es exacto, ¿verdad? Entonces, es un poco eso. Entonces no determina, pero las teorías están para explicar y para poder orientar un poco, ¿sí? ¿Puede una persona que tuvo una genética, que no tuvo una genética mala, vamos a decir así, ¿verdad? O sea, papá, mamá fueron personas honestas, trabajadoras y salir un delincuente? Obvio que sí. ¿Por qué? Porque justamente acá, donde dice ambiental, influye, lo externo influye, pero acá hay una mezcla de lo genético o ambiental. Los dos pueden influir, pueden llegar a influir. Entonces, tanto ser hijos de personas que llegaron a delinquir, matar o meterse en algunos problemas con la justicia, pero no problemas de la justicia como algo, eh, hablando de crímenes, ¿verdad? Personas que llegaron a cometer delitos graves, que son penados, ¿verdad? Que ya va como, ustedes son los que van a manejar más que yo en la parte penal. Esos son los crímenes, ¿verdad?
que nosotros estamos hablando. Bueno, entonces lo genético para esta teoría sí influye, y también el factor ambiental, ¿sí? Después tenemos análisis del crimen. El análisis del crimen desde el punto de vista psicológico puede ayudar en la investigación de un delito. Por ejemplo, si existen coincidencias como el tipo de víctima o el modus operandi, se puede deducir un perfil psicológico del delincuente que ayude a detenerlo. Bueno, el análisis de crimen se hace y teniendo en cuenta el perfil psicológico. Por eso que acá nos dice el análisis de crimen desde el punto de vista psicológico puede ayudar en la investigación de un delito. O sea, está el perfil criminal. Entonces acá lo que nos quiere decir es el perfil criminal. Y un poco más abajo dice el perfil psicológico del delincuente. Entonces, hay un perfil criminal, ¿verdad? Dentro de la psicología hay instrumentos, o sea, los test psicológicos, ¿verdad? Que se pueden aplicar a la persona, ¿verdad? Y también están las características de las personas. Y ahí nosotros tenemos que ver todas las teorías anteriores, ver el ambiente de la persona, ¿verdad? Para sacar el perfil criminal. Lo genético, el ambiente, cómo creció, cómo fue su evolución. ¿Se acuerdan de la teoría evolucionista, que era al principio, la primera teoría que vimos? O sea, es todo un protocolo que nosotros seguimos para poder sacar el perfil criminal, ¿sí? Entonces, no es fácil, no es fácil. ¿Y podemos equivocarnos? Sí, podemos equivocarnos. Porque también dentro de estas conductas o de estas características, aparte de la esquizofrenia que vimos hace un momento, están los psicópatas. Los psicópatas delinquen, los psicópatas cometen crímenes y ellos tienen la habilidad de engañar, ellos pueden engañarte. O sea, los psicólogos o los psiquiatras pueden ser realmente burlados por un psicópata. Porque el psicópata son personas aduladores, son esos asesinos en serie que nosotros solemos ver que en Estados Unidos es lo que más ocurre, o sea, es lo que más se ve, ¿verdad? Eh, y, y ellos años y no son descubiertos. Y en nuestra sociedad también hay los psicópatas, pero actúan de una forma diferente. Y pueden matar también, ¿verdad? Obviamente. Pero a ellos es mucho más difícil poder sacar su perfil criminal de un psicópata. Para eso nosotros nos amparamos a algunos instrumentos dentro de la psicología, ¿verdad? Que hay varios. Uno de ellos es el MMPI y el Rorschach, ¿verdad? Que eso en ese campo nosotros no vamos a estar hablando porque ya va por otro lado, ¿verdad? Nosotros lo que queremos acá es ver las teorías que existen, pero en algún momento podemos ir hablando también de eso porque es muy importante. Dentro del ámbito judicial hoy día el parecer del psicólogo tiene una importancia también, ¿verdad? Bueno, tenemos el análisis de la víctima y del criminal. Un psicólogo criminal podrá analizar mediante entrevistas tanto al delincuente como a su víctima y obtener datos esenciales que ayuden a la policía, a la justicia a esclarecer el crimen. Es lo que yo le estaba explicando, ¿verdad? Que el psicólogo tiene instrumentos para poder sacar el perfil criminal de la persona, tanto de la, o sea, el perfil criminal del delincuente y también eh, poder hacer en base de entrevistas y también de instrumentos psicológicos a la víctima, a ver si la víctima está diciendo la verdad, a ver la víctima si no está siendo condicionada para responder ciertas cosas, ¿verdad? O sea, en una entrevista puede decir una cosa, pero en las herramientas que nosotros tenemos a disposición, los psicólogos, arroja otros resultados. Entonces hay que ver si coincide la entrevista con los resultados de los instrumentos que utilizamos, ¿verdad? Por ejemplo, le aplicamos un HTP
a una víctima y arroja que esta persona está siendo condicionada, que esta persona fue abusada, que esta persona pasó por muchos problemas, pero en la entrevista no cuenta. No cuenta ¿por qué? Porque está siendo condicionada, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el instrumento? Hace que nosotros tengamos mayor seguridad para dar un resultado a la justicia, a la policía. En este caso tendría que ser a la justicia, ¿verdad? Entonces le ayuda al sistema, ya sea a esta fiscalía o poder judicial o a los abogados para que puedan tener mayor claridad ante ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, el análisis de la víctima y del criminal se puede hacer tanto en la entrevista como a través de la entrevista y también a través de los instrumentos que nosotros accedemos o trabajamos con diversos tipos de instrumentos, son muchísimos para cada situación, ¿verdad? Yo le di el ejemplo del HTP porque es lo que más se utiliza y seguramente lo que están ya trabajando ya habrán visto en uno de los informes de psicología que de repente pudieron haber accedido, está el HTP, ¿verdad? Que es el test de la casa, el árbol de la persona. Cómo ellos se sienten o cómo están en la casa, cómo están con el entorno familiar y social, ¿verdad? Pero arroja muchísimas cosas allá dentro dentro de esa herramienta. Es un instrumento muy válido para cualquier ámbito de la psicología, ya sea esta clínica, forense, ¿verdad? Que es el caso que nosotros estamos ahora debatiendo o hablando. El de la educación también, o sea, es un instrumento bastante válido y bastante importante, ¿sí? Bueno, por hoy esta unidad es hasta aquí. Cualquier pregunta que ustedes tengan pueden hacer en el grupo, yo voy a estar respondiendo. Si tienen algunas ideas algunos temas que podemos estar abarcando y que no están en el programa, podemos hacer igual, ¿sí? Sin problema. Entonces, estamos aquí para poder trabajar juntos. Para mí es un privilegio poder estar compartiendo también con ustedes. Entonces, la unidad 1 es hasta aquí y el sábado voy a estar enviando la unidad 2. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos y a todas.